que queramos. Bien, de hecho, si hacemos una tabla, donde ponemos x e y y le damos distintos valores a x, déjenme ponerle aquí como una función, o una función de x, eso. ¿Una función así? No, ya lo voy a poner entonces el nombre de una función f. Ahí sí. Bien, entonces ustedes pueden elegir cualquier valor para x en principio y eso va a tener asociado un valor de y. Esos puntitos van a estar poniéndose en el gráfico. Y si ustedes unen todos esos puntos, una función como esta va a generar una curva que se llama una parábola, que es esta curva roja de acá. Entonces, cuando resolvemos una ecuación cuadrática, por ejemplo, que está asociada a esta función, lo que queremos es que esta expresión, el x al cuadrado, más 5x más 6, sea igual a 0. Bien, y si lo ponemos acá se va a ver medio raro porque, si ustedes se fijan, tira dos líneas horizontales, que son justamente los puntos donde la parábola corta al eje X, que son también los valores de las soluciones. Bien, y creo que esta fue una de las ecuaciones que resolvimos y las soluciones eran justamente menos 2 y menos 3. ¿Qué quiere decir eso? Que si ustedes reemplazan menos 2 y menos 3 dentro de esta ecuación, el resultado va a ser 0. Como pueden ver acá en esta, que es la forma tabular de la función. Esta es la forma algebraica, como se ve. Esta es la forma tabular, como se ve en una tabla, y el conjunto de todos los puntos, o sea, la curva que genera la función sería entonces la forma gráfica. Y cuando ustedes resuelven la ecuación asociada a la función, que sería entonces esta de acá, decir x al cuadrado más 5x más 6 es igual a 0, lo que están haciendo es entonces decir que voy a encontrar el valor o los valores de x que hacen que mi función valga 0. Y eso es justamente 2 y 3. Y el resultado de la función, que esa función efectivamente valga 0, quiere decir que la coordenada y es 0. Y la coordenada y vale 0 cuando no nos estamos moviendo para arriba ni para abajo a partir de nuestro eje de coordenadas, y eso ocurre justamente cuando la función corta al eje x. Así que se da también el hecho de que donde la función corta al eje x es en los valores de las soluciones de la ecuación cuadrática asociada. Como en este caso vamos a tener menos 2 y menos 3. Y eso no es coincidencia, no es solamente en este caso de acá, sino que podríamos tener cualquier otra ecuación. Podríamos haberle puesto esta menos 6 y eso iba a tener otras soluciones. En este caso 1 y menos 6. Y ahora entonces tengo que cambiar esto a, por ejemplo, 1 y menos 6, y ahí si se dan cuenta, esos son los dos valores de x que hacen que la función valga 0 y corresponden también a los valores de las soluciones. ¿Bien? Y si no me creen que esos sean los valores de las soluciones, esto ustedes lo pueden factorizar. X menos 1 por x más 6 es una factorización de esto, o también ustedes podrían encontrarlo utilizando la fórmula de las ecuaciones cuadráticas. En este caso A es 1, B es 5 y C es menos 6, así que la solución x1, x menos, lo vamos a llamar así, va a ser una división de dos cosas, va a ser menos b más raíz de b al cuadrado menos 4c dividido en 2a. Que ahí si se dan cuenta dice que x1 es igual a 1 y la otra es igual, pero con el signo, perdón, con el signo menos, que sería menos 6. Bien, y así entonces reemplazamos a los valores de esta función, o sea, perdón, los valores que acabamos de encontrar de x en la función, vamos a ver que es 0. En ambos casos porque esa es justamente la definición de las soluciones
de la ecuación cuadrática. Y esto va a pasar en realidad para cualquier ecuación cuadrática. Entonces aquí podemos poner cambiar estos valores y nos van a dar distintas soluciones para distintos valores de A o de P. Veamos qué pasa, por ejemplo, en este caso, cuando tenemos A es menos 1, P es 5 y C es igual a 6, las soluciones van a ser 2 y 3, que son también estos puntos de acá. Y pasa algo bien interesante para algunas combinaciones de valores, por ejemplo, esta de acá, ¿bien? Donde A es menos 3, B es 5 y C es menos 6. La ecuación no tiene soluciones y eso se complementa con el hecho de que el gráfico de la función no corta el eje X en ningún punto. Eso ocurre cuando la función no tiene soluciones. Podríamos también tener el caso, veamos si es que lo podemos juntar justo. No así, pero aquí le puedo poner los valores a mano. 1, 2. Bien. También pueden ustedes tener el caso donde la función corta al eje X en solamente un punto y eso hace que las dos soluciones sean iguales. Porque en este caso la cantidad dentro de la raíz, que se llama el discriminante, tiene valor 0. Puedo ponerle la letra griega gigante acá. Sí. No tiene letras griegas. Esto tiene... No. Acá... Tampoco. Ya, no importa. Pero el discriminante, le vamos a poner una B mayúscula aquí, es B cuadrado menos 4AC. Entonces esto nos dice, se llama discriminante así porque nos sirve para discriminar entre varios casos y en este caso en particular lo podemos usar para ver cuáles son las soluciones de la ecuación. Si es que tenemos una como la que habíamos visto antes, que era x al cuadrado más 5x más 6, el discriminante es 1, es mayor a 0 y tenemos dos soluciones que son distintas. En el caso que teníamos recién, donde el discriminante era igual a 0, en este caso de que es x al cuadrado más 2x más 1, el discriminante es 0 y las dos soluciones son iguales, o en el caso donde tenemos, no es necesario irse muy lejos, de x al cuadrado más 2x más 2, el discriminante es menos 4 y como tenemos una raíz, perdón, como esta cantidad es negativa y está dentro de una raíz, la solución de eso no va a ser un número real porque las raíces de números negativos no existen en los números reales. Es un número imaginario, sí, pero no es posible tenerlos en este plano donde tenemos solamente números reales, el plano cartesiano. Así que en este caso la función no tiene soluciones y no está entonces cruzando al eje X. Bien, vamos a hacer entonces algunos ejercicios de acá de la resolución de nuestro ensayo. Vamos a irnos a la parte de ecuación cuadrática. Todavía el número, esto es álgebra, pero no es ecuación cuadrática. Estos son sistemas de ecuaciones. Todas ecuaciones. Esto es función lineal, función lineal, función lineal. Ya, esto es un poco de álgebra, pero no es función cuadrática. Ya. Entonces vamos a ponernos a aplicar justamente lo que habíamos visto recién. Voy a checar un poco más esto para que no se vea la resolución. Dice, ¿cuál es el conjunto de los números c reales para los cuales la ecuación x al cuadrado más 5x menos c no tiene solución en el conjunto de los números reales? De hecho, vamos a reescribir un poquito eso para que la ecuación, ahí va a quedar todo más bonito en la misma línea, no tiene solución en el conjunto de los números reales. Bien, esto es una pregunta en la que yo inicialmente me equivoqué cuando estaba escribiendo la resolución. Entonces, como vimos recién, tenemos esta cantidad, que es el b cuadrado menos 4ac, que nos indica si es que la ecuación, perdón, tiene solución en los números reales o no.
si es que este discriminante es negativo, la ecuación, perdón, no tiene solución en los números reales, que es justamente lo que nos piden. Entonces, lo que queremos es que este x al cuadrado más 5x menos 6 igual a 0 no tenga solución en los números reales y por lo tanto ese discriminante sea negativo. Y para eso entonces tenemos que identificar cuáles son los coeficientes a, b y c de la ecuación cuadrática. Lo mismo que hacemos para encontrar las soluciones. Aquí no tenemos que encontrar las soluciones, sino que es encontrar las condiciones para que no exista solución. Y eso es equivalente a que esta cantidad, el b cuadrado menos 4ac, sea menor que 0. Entonces, una ecuación cuadrática como esta no tiene soluciones en los reales cuando el discriminante, aquí está la letra bonita, a ver si lo puedo... Sí, a ver, no me lo muestra ya. B cuadrado menos 4c es menor que 0. En este caso, entonces, los tenemos que ir viendo. ¿Cuál es el término que acompaña el x al cuadrado? Es 1, porque tenemos x al cuadrado nada más. El término que acompaña la x es b, y el término libre es c, pero es c con un signo negativo. Y esto es muy malintencionado, está hecho para que ustedes se equivoquen y digan que solamente c es c. Pero c tiene el signo negativo y acuérdense que estos numeritos acompañan, no tienen que ir acompañados en realidad, con su correspondiente signo. Así que el a es 1, el b es 5 y el c es, o el término libre en realidad es menos c. En este caso, como dice aquí la notación, no lleva mucho acá porque decimos el término libre, entonces es menos c. Entonces, hay una inecuación que tenemos que resolver. ¿Por qué es una inecuación? Porque queremos que esto sea menor que 0. Y si se fijan aquí, los resultados también están en forma de inecuación, o en forma de conjunto, perdón, que son los resultados de una inecuación. Vimos inecuaciones a principio de año también, así que podrían aprovechar de recordar esto también. Entonces lo que debemos resolver para c es b al cuadrado, b es 5, menos 4 por a, que es 1, por el término libre, y el término libre es menos c, y arrastra su signo hasta esta parte de acá, hasta este cálculo. Así que tenemos que considerar el signo negativo acá. Entonces, aquí está sobrando una x. Ahí sí. La inecuación que vemos para resolverse es esta, desarrollamos el cuadrado, hacemos la multiplicación y fíjense que al hacer la multiplicación también multiplicamos los signos. Tenemos negativo por negativo, gracias, negativo por negativo es positivo, vamos a tener 25 más 4c es igual a 0, el 25 que está sumando pasa restando y el 4 que está multiplicando pasa dividiendo, por lo tanto tenemos que c tiene que ser menor a 25 cuartos, o sea todos los números menores a 25, menos 25 cuartos satisfacen que esta ecuación no va a tener solución y por lo tanto la alternativa correcta es todos los números que van desde el infinito negativo, que recuerden que nunca se toma en cuenta hasta el menos 25 cuartos, tampoco tomándolo en cuenta porque es una desigualdad estricta. Y lo podemos probar. Vamos a ocultar esto. Perdón, no vamos a ocultar esto. Vamos a poner acá que era x al cuadrado, o sea, a igual 1, más bx, en este caso b es 5, y esto lo vamos a cambiar por menos c. Y ahora lo vamos a graficar. Entonces, para cualquier valor de c que tengamos acá, vamos a ir, voy a hacer suma hacia afuera. Todos los valores de c positivos lo que van a hacer es que van a hacer que la función se hunda cada vez más, o sea, sigue cruzando aquí el eje x en 2 puntos. Sin embargo, a medida que yo me voy moviendo a valores negativos, como ustedes pueden ver, la función se va cada vez más hacia arriba y se arranca, y llega un punto en el que la función va a tocar apenas en un puntito el eje. ¿Cuál va a ser ese punto? El de 25, menos 25 cuartos. Lo voy a poner acá. Bien, en este caso, ¿qué
pasó acá? A igual 1 que es igual a 25 cuartos. 5x. Ah, sí, este cambia de signo. Perdón, estaba un poco confundido. Sí, esto cambia de signo porque como es menos c, tengo que cambiar el signo a esto. Y en este caso entonces el discriminante, si se fijan, es 0 y eso hace que mis dos soluciones sean iguales. Cualquier número que sea un poquito menor a este, por ejemplo menos 0.1 o menos 0.01, va a hacer que el discriminante sea apenas negativo y por lo tanto va a eliminar las dos soluciones, porque al tener un discriminante negativo no voy a tener alguna solución real dentro de la raíz. Y si hacemos también un zoom, vemos que la función en este caso va justo por arriba del eje X. Este vértice, que es el punto mínimo de la función, aquí porque el trazo de la función y el punto tienen una dimensión más o menos grande, no se alcanza a ver, pero no toca el gráfico de la función al eje X. Bien. Súper. También relacionado con esto, podemos ver aquí, dice, considera la siguiente ecuación cuadrática, ax al cuadrado más bx es igual a menos c, con a, b y c números reales. ¿Cuál de las siguientes condiciones es suficiente para concluir que las soluciones de dicha ecuación tienen parte real igual a 0 y parte imaginaria distinta de 0? Bien. Aquí nos vamos a meter en territorio de números complejos, que es algo que vimos el año pasado, es la primera unidad de la materia de tercero medio y es algo que ya casi ni se pregunta. De la prueba de transición antes aparecían ejercicios con números complejos, ahora ya no hay. Solamente se ven de manera teórica como en esta pregunta. ¿Bien? ¿Qué ocurre? En la fórmula de las soluciones de la ecuación cuadrática, ustedes pueden pensar que tenemos dos partes. Si se fijan aquí, el numerador está separado por una resta, así que lo que podemos hacer es separar esto en dos fracciones. En la primera fracción vamos a tener una cantidad que es menos b partida en 2a, que es una cantidad hecha de números reales, ningún problema, pero si tienen un número imaginario en la segunda fracción, está dado aquí por el resultado que está dentro de la raíz. ¿A qué me refiero? El mismo ejemplo que estaba acá, o vamos a poner uno un poco distinto para poner acá los signos en la manera en que acostumbramos a usarlo. Esta de acá, ¿bien? Nuestra ecuación de acá. Esta ecuación tiene dos soluciones, así que no va a haber ningún problema. Sin embargo, si nos vamos un poquito más arriba, servirse mucho más arriba. Vamos a dejarlo aquí en c igual 7. Bien, el discriminante es menos 3 y fíjense que ese menos 3 va a ir aquí dentro de la raíz. Entonces vamos a tener la raíz de menos 3 acá. Y esa raíz de un número negativo es la que nos va a dar la parte del número complejo, la parte imaginaria en realidad. Bien, fíjense que aquí en la pregunta se hace alusión a que tengan parte real y parte imaginaria. Y acuérdense que los números complejos están compuestos por esas dos cosas, justamente. La parte real es la que no lleva la y la parte imaginaria es la que lleva la i. Bien, entonces en este caso, la ecuación cuadrática que tenemos acá, ax al cuadrado más bx igual a menos c, es lo mismo que tienen ustedes acá, con la diferencia de que el c pasó para el otro lado. Bien, o sea, tienen ax al cuadrado más bx es igual a menos c, y este c entonces pasa del lado izquierdo, derecho negativo al lado izquierdo positivo y queda igual a 0. Así que eso es simplemente para confundirles un poco. No creo que sea tan mala intención, simplemente, o tan mala intención como la otra pregunta. Bien. Entonces, esa es una ecuación que ustedes saben cómo resolver, o saben al menos qué fórmula está relacionada. Bien, como está acá. Entonces, el primer término, o la primera fracción, siempre va a corresponder a la parte real porque no tiene involucrada alguna raíz de números negativos, bien solamente tiene parte de números reales. Y el segundo término corresponde a la parte imaginaria, porque aquí
es donde puede ir el número negativo dentro de la raíz. Entonces, ¿qué es lo que nos piden? Nos dicen que las soluciones de dicha ecuación tengan parte real igual a 0, o sea, la primera fracción sea igual a 0, ¿bien? El menos b dividido en 2a, y eso va a ocurrir cuando b sea 0, porque para que una fracción sea 0, el numerador tiene que ser 0. Y además queremos que, y eso entonces nos va a dejar como opciones las tres últimas, ¿bien? Donde explícitamente está que b igual a 0, la c, la d y la e. Y además queremos que las soluciones sean complejas, y ya vimos que para que las soluciones sean complejas, esta cantidad, el discriminante, tiene que ser menor a 0. O sea, b al cuadrado tiene que ser menor a 4ac. Porque si b al cuadrado menos 4ac es menor que 0, entonces b al cuadrado tiene que ser menor a 4ac. Sin embargo, y aquí pasa algo bien interesante, ya dijimos de la primera parte que el b tenía que ser igual a 0, así que lo que queremos es que 4ac sea mayor que 0, y ese 4 entonces lo podemos eliminar de ambos lados, porque podemos pasarlo dividiendo al otro lado, podemos dividir por 4 en ambos lados. Así que la condición para que tengamos una parte imaginaria distinta de 0 es que el AC sea mayor que 0. Bien, entonces eso es justamente lo que está explicado acá, yo lo dije con un poco más de detalle. Para que las soluciones sean complejas, el discriminante b cuadrado menos 4ac debe ser menor que 0, y como b es igual a 0, entonces nos quedamos con que menos 4c es menor que 0, esto lo resolvemos como una inecuación, el signo negativo lo podemos hacer desaparecer multiplicando ambos lados por menos 1, pero acuérdense que eso hace que se dé vuelta el signo de la inecuación, por lo que entonces AC va a ser mayor que 0, y esas dos cosas, que B sea 0 y que la C sea mayor que 0, están comprendidas en la alternativa E. Bien, por lo tanto la respuesta es E, que B sea igual a 0 y AC sea mayor que 0. Y de hecho justamente podemos probar esto cuando tenemos una ecuación como esta. Bien, cuando a b es 0 tenemos x al cuadrado más 7, por ejemplo. Las soluciones van a ser... ¿cómo lo podemos hacer? Para eso vamos a ir a Wolfram. Bien, en Wolfram me lo va a solucionar con la... considerando la unidad compleja. Bien, entonces x al cuadrado más 7. Cargando. Ahora sí, x al cuadrado más 7 es igual a 0. Es el gráfico, y si ustedes pueden ver acá, las soluciones complejas van a ser raíz de 7 por i y raíz de 7 por menos i, que cumplen con que son pues, soluciones con parte real igual a 0, porque solamente tienen parte imaginaria, y parte imaginaria distinta de 0. Bien, así que ahí tienen entonces la explicación completa y varias comprobaciones de justamente eso. ¿Y qué más tenemos de ecuación cuadrática? Vamos a ver acá. No, esto es de función cuadrática. Función cuadrática, función cuadrática. Esta función potencia, que también lo habíamos visto. Y vectores. Y esto es geometría ya. No, vamos a ver, yo creo entonces el problema del arco, que era el número 33. Bien, en este problema dice, una florista necesita armar un arco de flores que está ubicado verticalmente al suelo, o sea, está paradito por un matrimonio, el cual, según las especificaciones de los novios, debe tener la forma de una parábola, como se representa en la figura adjunta. Bien, una parábola de altura 2 metros, que va a tener alguna distancia entre las bases.
Entonces, la función que modela la forma interior del arco de las flores está por f de x igual menos x al cuadrado. Bien, ¿cuál es la distancia que debe haber entre las bases del arco para que la altura máxima del arco de flores sea de 2 metros? Esta es una pregunta bien interesante. Y aquí están las opciones. Entonces la explicación de esto podemos darla de manera bastante breve y después podemos comprobarla gráficamente de varias otras maneras. Dice, la función f de x igual menos x al cuadrado es una función potencia pura, que de hecho podemos borrar todo esto para mostrarla. Menos x al cuadrado. Entonces es una función potencia pura y que tiene esta forma acá. Funciones potencias ya las vimos. Y nos preguntan cuál es la distancia que debe haber entre las bases del arco para que la altura máxima del arco de flores desde el piso sea de 2 metros. Entonces, en este caso, lo que vamos a tener es que el piso va a estar a 2 metros del vértice y por lo tanto podríamos considerar el piso como nada que ver x, como esa línea morada de acá. Entonces queremos ver cuál es la distancia entre las bases, bien, o sea, entre estos dos puntitos de acá. Y para eso entonces, dado que tenemos aquí el vértice en 0 y el piso está a 2 metros de distancia, o sea, esto es de una distancia de 2 metros, estos puntos van a estar con una coordenada y igual a menos 2. Justamente lo que dice acá. Así entonces habría que encontrar los puntos que hacen que mi función tenga un valor, o que entregue un valor de menos 2, o sea, decir que menos x al cuadrado sea igual a menos 2. Y eso ocurre justamente en estos dos puntos de acá. ¿Qué valor tienen? Es un valor numérico que se puede encontrar por medio de esta ecuación. Menos x al cuadrado es igual a menos 2. Los signos negativos se pueden eliminar de ambos lados sin problema y entonces se puede tomar raíz a ambos lados siempre y cuando ustedes consideren que necesitan tomar en cuenta la raíz negativa y la raíz positiva. Bien, ustedes también podrían encontrarlos usando las fórmulas de las soluciones de la ecuación cuadrática. Bien, en este caso la ecuación que van a resolver si eliminamos los signos negativos de ambos lados y si pasamos el 2 restando acá, la solución que se va la ecuación que deben solucionar es x al cuadrado menos 2 es igual a 0. Y le encuentro las soluciones de esto. Las soluciones van a ser raíz de 2 y menos raíz de 2. O sea, estos puntos de acá tienen coordenadas raíz de 2 y menos raíz de 2, y de hecho si es que graficamos esos puntos, va a ser ese punto de ahí y ese punto de ahí. Esos dos puntos en rojo. ¿Y cuál es la distancia entonces entre esos dos puntos? Es el doble del valor de cada uno porque tenemos aquí un eje de simetría de la función. Entonces el valor de este lado de acá va a ser igual al valor de este lado de acá. Calculado de otra manera, pueden calcular la posición en x de este punto y le restan la posición en x a este punto. Como el punto de la izquierda es negativo, vamos a tener un doble negativo y menos por menos me va a dar más. Y va a ser raíz de 2 más raíz de 2, que es igual a 2 veces raíz de 2. Por lo tanto, la alternativa correcta era la alternativa B. 2 raíz de 2. En eso ustedes tenían que pensar un poco más geométricamente y ubicar esto en un plano cartesiano. Equivalentemente podrían haber dicho que para que la altura sobre el piso sea de 2 metros y ponen ustedes el eje X el piso en el eje X, esto lo hubieran levantado 2 unidades hacia arriba y hubieran llegado a la misma ecuación porque esto es menos x al cuadrado más 2. Y si lo ponen para resolver esto igual a 0, si le cambian los signos a esto, hubieran llegado a la ecuación que teníamos ahí abajo, bien, que era menos x al cuadrado
más 2 igual a 0, se le cambian los signos y llegamos a la misma ecuación de antes. Bien, esto es un problema que yo diría de los que resolvimos es el más complejo y creo que bien fácilmente puede ser el más complejo de todos los de ecuación cuadrática de este ensayo. Bien, ahí hay muchos otros conceptos de ecuación y función cuadrática que aparecen en la PSU y que por supuesto que no vamos a tener tiempo de ver ahora en este pequeño repaso. Por ejemplo, son el vértice, los interceptos con el eje X, el eje de simetría, el intercepto con el eje Y, entre otros. Hay algunos problemas que son un poco más directos como este. Donde tenemos una figura geométrica, que son problemas que mezclan geometría con álgebra, que dice en el paralelepípedo recto de la figura adjunta, el largo de la base es 10 centímetros mayor que el ancho de la misma y su altura es de 60 centímetros. Entonces, ahí hay una cantidad que ustedes no conocen, cuánto es el ancho de la base. No saben el ancho, le ponemos X, el largo de la base es X más 10 y la altura es de 60 centímetros. Si ustedes entonces multiplican todo esto, pueden entonces obtener el volumen, que es lo que les preguntan. Bien, X representa el largo de la base en centímetros, de hecho se lo están dando explícitamente. ¿Cuál de las siguientes funciones modela el volumen del paralelepípedo en términos de su largo? Entonces ahí les ponen ustedes X a este ladito de acá, a este de acá, X más 10, y el volumen de un paralelepípedo es la multiplicación de todos los lados. Bien, entonces... y la otra dificultad que tienen que poner ustedes acá es que les preguntan por X es el largo de la base. Bien, X es el largo de la base y ya les dijeron que eso es 10 centímetros mayor que el ancho, así que si el largo es 10 centímetros mayor que el ancho, para el otro lado va a pasar que el ancho es 10 centímetros menor que el largo. Así que X es el largo, el ancho va a ser X menos 10, el área de la base es largo por ancho, X por X menos 10, que es X al cuadrado menos 10X, y el volumen completo es el área de la base por la altura, o sea, eso por 60. Y el resultado entonces es la alternativa C, que es 60x al cuadrado menos 600x. Bien, un problema en que la dificultad, la mayor dificultad, en mi opinión, es cómo transformar la información que les dan a medidas, bien porque les dicen que X representa el largo de la base, no el ancho. Y en un principio les dicen que el largo de la base es 10 centímetros mayor que el ancho, entonces ustedes quizás podrán pensar, tengo que hacer todo en función del ancho, porque si me dicen que el largo es 10 más que el ancho, si el ancho es X, el largo va a ser 10 más X. En cambio, en la segunda parte del problema, después de la imagen, me dicen que X representa el largo de la base. Así que eso significa cambiar cómo estoy pensando y decir X va a ser el largo, entonces el ancho va a ser X menos 10. Porque si el largo de la base es 10 más que el ancho, entonces el ancho es 10 menos que el largo. Y eso entonces se reemplaza y encontramos esto. Bien, ya. Jóvenes, sobre la actividad del lunes, que va a ser nuestra última evaluación. Va a ser la última evaluación que van a tener conmigo en toda la vida, así que atesórenla. Vamos a hacer algunos ejercicios de encontrar la solución de ecuaciones cuadráticas. No vamos a hacer ejercicios de este tipo porque los estábamos repasando nomás y no tuve mucho tiempo de explicarles qué es lo que estaba pasando detrás de eso. Pero vamos a hacer ejercicios de encontrar las soluciones de una función cuadrática, de una ecuación cuadrática, perdón, y hacer un poquito también de estos ejercicios del discriminante. Bien, que yo les dije que el discriminante era la cantidad dentro de la raíz y cómo eso podía determinar si es que las funciones podían tener solución o no. ¿Ok? No vamos a hacer ejercicios de este tipo porque, como les dije, creo que pueden ser demasiado complejos y apenas tuvimos tiempo para verlos ahora. Bien, así que nos vamos a quedar principalmente con lo que hicimos el lunes y muy poquito de ejercicio de este tipo de el discriminante. Además de encontrar el discriminante o algo así, va a ser bien guiado, van a tener las formulitas ahí mismo. ¿Okay? Así que no se preocupen, va a ser un buen último recuerdo que vamos a tener en cuanto a las evaluaciones. Cuídense mucho, que estén muy bien, aprovechen su día, aprovechen su semana y espero que no tengan mayores complicaciones en ella. Y nos vemos el lunes. Hasta la próxima.